en Mateo capítulo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaban sus lámparas, salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y quiero comenzar dándole 2 contextos en lo que esta enseñanza se da. El primer contexto tiene que ver con un discurso que Jesús comienza en el capítulo 24 por algunas preguntas que le hacen sus discípulos en el capítulo anterior, el verso 24. El verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús comienza a responder estas preguntas. ¿Cuáles serán las señales de la venida, de tu venida? Y eso lo vimos hace 2 domingos anteriores y hablamos de ese contexto. No me quiero meter ahí porque si me meto ahí se me puede extender mucho el mensaje y quiero avanzar. Pero hay un segundo contexto y es un contexto cultural. En este contexto cultural, Jesús está hablando de lo que ocurre mientras se da una boda. Y en una boda judía se consideraba en 3 partes. La primera parte era el momento en que los padres de la novia con los padres del novio se ponían de acuerdo en que ellos contrajesen matrimonio. Entonces comenzaba con los padres, no se involucraban los hijos. Pero la segunda parte era la parte donde ya los novios se hacían los votos. Y en el momento que los novios se hacían los votos en frente de su familia y de sus amigos, ya se consideraba que había un acuerdo legal, pero que aún no se había consumado. Y inmediatamente después de esos votos, lo que ocurría es que el novio, la novia se quedaba esperando y el novio se iba con sus amigos a la casa de su familia a preparar el lugar donde cuando él contrajese ya y se consumase el matrimonio, vendría y traería a la novia a vivir con él. Por lo general, ese periodo de tiempo se llevaba a cabo desde el momento que se daban los votos hasta un año. Pero cuando el novio decidía regresar, entonces venía la tercera parte, que eran lo que tenía que ver con la fiesta y el banquete. Cuando el novio ya venía, entonces la familia y los amigos lo acompañaban a él, y cuando él venía a donde la novia, ellas estaban supuestas a salir con esta comitiva a recibir al novio porque se daba la llegada de noche, y le alumbraban con esas lámparas que habla que tenían estas 10 vírgenes. Entonces se cree que generalmente estas bodas culturalmente estaban compuestas por esas 10 vírgenes que acompañaban en toda la ceremonia a la novia. Se involucraba a toda la comunidad y por lo general había un paseo en la ciudad donde ellos se presentaban a toda la comunidad como esa pareja contrayente en el matrimonio. O sea, era una procesión en la calle que se realizaba comúnmente de noche, y por eso se necesitaban las linternas, las lámparas que eran usadas para guiarlos a través de las calles. Entonces, ese es el contexto cultural, contexto histórico
las señales del fin de los tiempos, la guerra, los rumores de guerra, la persecución, el incremento del engaño, el incremento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, habrá inmoralidad, habrá mucha gente ofendida. Jesús está diciendo, todas estas señales estarán ahí en el fin. Ustedes podrán identificar por todo esto que está aconteciendo. Eso viene diciendo en el 24, pero ahora Él ya está hablando a través de esta parábola de cómo debería la iglesia de estar preparada en el momento que todos estos acontecimientos tomen lugar. Entonces ahí es donde dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y lo primero que dice es que de estas 10, 5 tienen una actitud y otras 5 tienen una actitud diferente. Pero las 10 son vírgenes. Entonces la virginidad habla de una condición. Y por eso es que es importante cuando nosotros entendemos que cuando se habla de las 10 vírgenes se está hablando de los hijos de Dios. Se está hablando de la iglesia. No se está hablando de aquellos que no conocen al Señor. En ese sentido, nosotros localmente representamos a esas 10 vírgenes. Son los santos, los separados, los apartados, los que en un momento desde el contexto cultural de lo que ocurría en una boda, hemos llegado a un acuerdo de votos con el Señor. Él entregó su vida por nosotros y nos manifestó su amor a través del derramamiento de su sangre. Recibimos perdón de pecado y nosotros confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que le pertenecemos a Él. Y ahí pudiéramos decir que se da ese acuerdo donde hicimos votos con Él, pero ahora nosotros estamos aquí. Y el Señor dijo que Él iba a ir a prepararnos morada para que donde Él esté, también nosotros estemos juntamente con Él. Entonces nosotros estamos en esa etapa de culturalmente la boda judía tenía, donde después de los votos el novio se iba a la casa de su familia a preparar morada y él vendría, pero él es el único que iba a decidir cuándo. A la novia le toca esperar. Por eso decimos que normalmente le podía llevar desde el momento de los votos 1 año y él podía venir en cualquier momento sin anunciar, pero legalmente ya ella le pertenecía a él y él le pertenecía a ella, solo que no se había consumado. Entonces es precioso ver cómo Jesús utiliza esta costumbre para ilustrar la realidad de nosotros para con Él. Entonces nosotros somos esas 10 vírgenes que estamos comprometidos con Él, que lo estamos esperando, que hicimos votos con Él. Y así como esa novia debía de esperar al novio con expectativa, con amor, con anhelo, con deseo. Yo no sé, yo espero que todos se hayan casado así. O sea, yo espero que todos puedan decir que cuando el novio estaba en el altar esperando a la novia, estaba con deseos de decir: ¿a qué hora viene? ¿Cuándo viene? Que venga, que no me deje plantado. Triste, pero no todos se casaron así. Tal vez algunos estaban diciendo: ¿a qué hora me metí en este problema? Pero la boda debería ser algo bonito, que mientras el día se acerca de la boda, las emociones afloran, se disfruta porque hay un anhelo.
Entonces así debía de ser, a tal punto que cuando el novio decidiese regresar, la novia estuviese preparada, comprometida, expectante, deseosa. Y el novio, lo ideal es que hasta que ya todo estuviese preparado, con detalles, porque el novio quiere que cuando la novia venga con él a la consumación de esa boda, pueda tener todas las condiciones listas. Y el Señor Jesús dijo: yo voy a prepararle morada. Hay una preparación, pero no crea que Él está tardando solo porque está preparando y está en el cielo haciendo el cuarto. No. La Biblia dice que también hay una razón. Lo que para nosotros es una tardanza, el Señor lo que tiene es que Él quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Porque si Él viniese hoy, algunos de nosotros tendríamos el privilegio de estar preparados y otros no. Y eso lo define todo: el estar preparado o no estar preparado. Entonces usted no es cristiano porque necesita cancelar deudas. Usted no es cristiano porque está enfermo y necesita sanidad. Usted no es cristiano porque necesita un trabajo y se lo está pidiendo al Señor para que se lo dé. Usted no es cristiano por todas esas razones materiales que por causa de ser alma, cuerpo y espíritu también tenemos necesidades físicas que necesitan ser suplidas, pero no somos cristianos por eso. Y tristemente muchas personas se convirtieron cristianos por una necesidad y Dios quiere suplir esa necesidad, pero el grave error es que ese sea el fundamento por el cual nosotros establecemos una relación con Dios, porque eso significa que somos muy cortos de vista, que no estamos viendo todo el panorama, porque en realidad el panorama es más amplio y se trata de que el Señor lo que quiere es que nosotros estemos eternamente con Él. Es mucho más. Entonces, no es que no quiera hacer esto. Lo triste es que nos conformemos con esto. Lo triste es que estemos cambiando esto por esto y que nuestro enfoque sea esto y no esto. No vamos a terminar bien así. Vamos a tener muchas frustraciones. Vamos a pasar por mucha confusión, incertidumbre. Y en algunos momentos pudiéramos sentir el impulso a desistir, porque en realidad lo que nos está fallando es el fundamento desde donde estamos construyendo nuestra relación con el Señor. Entonces, desde ahí es que esta parábola, Jesús dice: la actitud que tengan definen a unos como prudentes y a otros como insensatos dentro de la iglesia. Entonces imagínese, la actitud que usted tenga te puede hacer prudente de acuerdo a esta parábola en este contexto, o te puede hacer insensato. Esto no representa porcentajes, pero si lo tomamos de los porcentajes que no representan, quiero que quede claro, y aquí hubiesen 2,000 personas, entonces estaríamos diciendo desde los porcentajes que de esas 2,000, 1,000 serían
insensatos y 1000 serían prudentes. Entonces, si yo contara de uno en uno y dijera sensato, insensato, sensato, insensato, sensato, insensato, sensato, insensato. Qué feo, porque cuando yo estoy contando así y nombrando, por lo menos si yo estuviera sentado ahí donde usted está, ni siquiera de ejemplo me gustaría que me dijeran insensato. O sea, si yo estuviera al lado del pastor Vladimir, yo diría, el insensato es, dígale a él, porque me golpearía. Y lo hago para que lo golpee y se dé cuenta que no es tan importante que en el ejemplo yo te llame así. Lo importante es cómo te está viendo el Señor hoy. Pero imagínate que dijera prudente, imprudente, golpea. Prudente, imprudente, golpea. Prudente e imprudente, golpea. Pero lo menos es lo que golpea. Lo terrible es dónde termina. Porque donde termina es irreversible. Y usted lo va a ver en la historia. O sea, mientras hay vida podemos saltar de un lado a otro. Y no podemos tomar nada por sentado. Porque estas 10 vírgenes comenzaron siendo todas prudentes. Todos nosotros comenzamos siendo prudentes. Porque es mucha prudencia cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús. Cuando nosotros decimos, Señor Jesús, y lo decimos emocionado, yo te amo, te entrego mi corazón. En ese momento eres el hombre más prudente del planeta. Pero lo que acontezca después te puede llevar a ser de nuevo insensato, como lo éramos antes de conocer al Señor. Pero también es cierto que pudiera ser insensato hoy y decidir ser prudente. Entonces esto es un asunto de toda la vida hasta que Él venga. Por eso es que las vírgenes estaban supuestas a estar velando con expectativa, esperando esto y no descuidarlo. Entonces me llama mucho la atención que cuando hablamos de insensatez se define como locura. El loco es el que se estableció en una realidad para él, pero que no es la realidad. O sea, para nosotros espiritualmente, ¿qué se volvería locura? Establecernos en una realidad que no es la realidad espiritual. Entonces, como loco. En realidad, alguien que dice ser cristiano, que dice conocer la palabra, que dice saber lo que es bueno y no lo pone en práctica, es un loco. Es un enfermo mental. Suena grosero, pero es un enfermo mental. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia. Lo que dice con lo que piensa y con lo que vive. Y la palabra correcta para referirse a alguien así es insensatez. Por eso es que también vemos la historia de aquellos 2 hombres que construyeron una casa, pero que la construyeron en diferente terreno. Uno la construyó sobre la roca y otro la construyó sobre la arena. ¿Cómo se refiere al que construyó sobre la roca? Como prudente. ¿Cómo se refiere al que la construyó sobre la arena? Como insensato, negligente. ¿Por qué? Porque construyó algo que no va a funcionar, que no va a servir, que se le va a venir abajo. Y la única razón para construir algo así
tiene que ser un estado de locura, porque no logra prever el peligro, la amenaza. Entonces, la persona insensata no tiene buen juicio, juzga mal, las conclusiones son erradas y por consecuencia no tiene madurez en sus actos. Pero hay otra definición que me gustó mucho, que es que en el latín esta palabra insensato está compuesta de dos palabras, que significa la primera que significa negación, y sensatus, cuyo significado es dotado de sentido común, de buena percepción y de juicio. Entonces lo que está diciendo es que un insensato es aquel que se niega a un buen juicio, aquel que se niega a tener sentido común, y eso lo lleva a otro nivel. ¿Por qué lo lleva a otro nivel? Porque una persona que se niega ya le está implementando a su estilo de vida la voluntad. Le está añadiendo un ingrediente que es por decisión mía, por mi voluntad, lo que estoy decidiendo, valga la redundancia, es no ser sensato. Y yo le voy a decir algo. Hay momentos en que yo he luchado con eso. No sé, yo sé que a usted le ha pasado. Hay momentos que uno dice, ¿sabe qué está diciendo cuando hace eso en su mente? Cuando hay algo que usted sabe el deber ser, porque lo conoce, lo entiende, pero usted en su mente dice, usted está diciendo, me niego a ser sensato. Y yo creo que todos tenemos un momento en nuestra vida que vamos a luchar con eso. Nos pasa mucho, hermano. Ahora, si te pasa con algo que no es relevante, no hay problema. Pero sabes, cuando te pasa con asuntos que pueden definir tu existencia, que pueden definir tu eternidad, creo que es muy peligroso jugar ahí. Yo estoy bien si si alguien te invitó a cenar y estás ahí y decís, no voy a ir. Lo más que va a pasar es que se va a enojar. Que se enoje. Está bien, eso no tiene consecuencias eternas. Te puede costar una amistad. Además, si por eso se enoja un amigo, no es amigo. Un amigo, si es amigo, verdaderamente no hay nada que no pueda resolverse. Pero estarías cayendo en insensatez. Entonces me gusta esta palabra, porque lo que está diciendo es que se negaron. No es ignorancia. Usted sabe que a la iglesia no le falta conocimiento. Sí, la escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero en este caso que estamos hablando y en nuestro contexto, nosotros ya no podemos alegar ignorancia de la ley. Después que escuchemos este mensaje, después de este mensaje, nadie va a poder alegar ignorancia. Después de este mensaje, aquí lo que va a quedar marcado son los que van a ser prudentes y los que van a ser insensatos desde las escrituras. Porque por favor, no se confunda, no soy yo el que te pone en una categoría. Yo no tengo ni poder ni autoridad para definirte cómo Dios te llama. Es Dios. Pero es interesante que en este sentido no es Dios quien te termina definiendo como insensato o como prudente. En realidad es la actitud que nosotros ponemos ante la vida. Entonces, si vamos a buscar un responsable,
de si somos prudentes o somos insensatos, tendríamos que terminar diciendo que somos nosotros mismos. No es Dios, no soy yo, no es tu vecino. Quien decide si va a ser prudente o se va a negar a la sensatez es cada uno de nosotros. Y el Señor lo deja claro. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, y aquí viene ya desde la parábola la razón por la que terminan siendo insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces imagínense que esta lámpara era había como una vara que tenía un contenedor, que tenía aceite y que se encendía. Entonces vos tenés tu lámpara y vos podías salir con la lámpara. ¿Cuál era la insensatez? La insensatez era saber que el aceite se iba a consumir y no llevar más. La insensatez era no saber exactamente cuánto tiempo ibas a necesitar y no tener reserva. Pero ese es sentido común. Por eso es que la prudencia es todo lo contrario a la insensatez. La prudencia se define como inteligencia. Persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos. Eso es prudencia. Entonces, la prudencia era, ok, voy a alumbrar, no sé cuánto tiempo, esta lámpara tiene una capacidad de contener aceite para iluminar por un periodo de tiempo, y como se puede acabar, lo que voy a hacer es tener una vasija de reserva. Entonces, por eso es prudencia. Porque la persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Y la prudencia no solo queda en ver el peligro, sino dice, adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Perjuicios innecesario. Esto estamos hablando de la venida del Señor, pero yo quiero que lo vea en la práctica. ¿Cuántos perjuicios innecesarios hemos nosotros vivido? ¿Cuántas cosas nos han acontecido que nos la pudimos haber evitado? Yo tengo una conclusión de esto es mío. No es así, dice el Señor, ni la palabra de Dios. Yo creo que de cada 100 problemas que nosotros tenemos, de 80 para arriba, es que le quisiera subir hasta 90, hasta 95. Del 90, voy a ser reservado. Del 90% de los problemas que usted y yo vivimos, con prudencia bíblica, lo hubiésemos podido evitar. Divorcios, deudas, pérdidas de trabajo, pérdidas de negocio, pérdidas de amistades, enfermedades, situaciones que están viviendo nuestros hijos. Las pudimos haber evitado siendo padres prudentes, administradores prudentes, profesionales prudentes, hombres de negocios prudentes, amigos prudentes, pastores prudentes. Me atrevo a decir que por lo menos el 90%. Entonces, entre más problemas tiene alguien, más asuntos de negarse a ser sensato ha hecho. Las personas que son más estables
en su finanza. Porque el asunto de estabilidad financiera no tiene que ver con un salario, tiene que ver con la administración de lo que se tiene. Y los millonarios se meten en problemas y los que ganan un salario básico se meten en problemas. Al final es un problema de administración, porque el que gana poco tiene que ajustarse a lo poco y el que gana mucho tiene que ajustarse a lo mucho. Es un asunto de prudencia o insensatez para esta vida y para los asuntos de la vida eterna. El asunto es que nosotros estamos tan preocupados por los asuntos de esta vida porque son los que están siendo juzgados en el día a día. Aquel día cuando tengamos que comparecer delante de Cristo está por delante, no está hoy. La prudencia todavía hoy se puede ver manifestaciones, pero el asunto va a ser aquel momento. Mientras que en la vida del día a día lo estamos viviendo. Por eso es que aquí lo siguiente que dice es: tardándose el esposo. ¿Cuánto es tardanza? Depende. Para una novia, el esposo, el novio se fue y ella hubiese esperado que regresara al día siguiente. Para otra puede ser tardanza a los 3 meses, para otra puede ser tardanza a los 6 meses, para otra puede ser tardanza a los 10 meses. Pero lo que sí es cierto es que para nosotros puede ser tardanza, pero el que tiene la autoridad en las bodas judías como costumbre, y de ahí lo toma de ese contexto Jesús para decir que Él decide, el Padre decide cuándo le toca venir. Es una potestad del novio, no de la novia. Sin embargo, aquí Jesús dice: tardándose el novio, tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. En el griego original, la palabra cabecear, ustedes se la saben de memoria, es esta. Griego original es peligro de perder el cuello. Cabecear es esto. No hay cosa más horrible que estar cabeceando, y más cuando uno está manejando. Porque dice aquí que tardándose comenzaron a cabecear. ¿Cuántas? Las insensatas y las prudentes. Desde ahí nosotros podemos ver que no hay una condenación por cabecear y dormir. ¿Y qué representa eso? Eso representa el hecho de que alguien como ser humano tiene una necesidad natural de dormir. Entonces, lo que está diciendo aquí, no se esperaba, la fidelidad no se mide porque no durmiesen y estuviesen esperando todo el tiempo. No es eso lo que define sensatez e insensatez. Porque cuando dice que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, lo que está diciendo es: hasta las prudentes, hasta las que vieron las consecuencias, los peligros, las oportunidades y ajustaron su comportamiento de tal manera que no les pasase lo que podía acontecerles. Esas prudentes también durmieron. Y lo que está diciendo es: hay una necesidad que la tienen los insensatos y que la tienen los sensatos. Por eso es que cuando nosotros pensamos en trabajar, nadie ha dicho que no trabaje. Por eso cuando nosotros pensamos en descanso, nadie ha dicho que no descanse. Es más, el descanso es un mandato de Dios. Y pecamos, aún nosotros como cristianos pecamos. ¿Por qué? Porque cuando debemos descansar, estamos haciendo
cosas que no deberíamos de hacer. Cuando debemos de dedicarle el día del Señor, estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Entonces tenemos una mezcla. No entendemos la diligencia de saber administrar nuestro tiempo de manera efectiva. Porque cuando hay que dormir, hay que dormir. Ahorita no es momento. Cuando hay que dormir, estamos viendo películas, y cuando hay que oír la palabra de Dios, estamos recuperando el sueño, queriendo recuperar el sueño que no tuvimos cuando debimos. El cansancio que tengamos hoy tiene que ver con lo que no dormimos. Y si usted no estaba trabajando y usted estaba en su casa, usted se pudo dormir a la hora que usted le diese la gana. Pero no administramos el tiempo de dormir. No administramos el tiempo de trabajar. No administramos el tiempo de distraernos. No administramos el tiempo de familia. No administramos el tiempo de descanso. No administramos el tiempo para crecer. No administramos el tiempo para el Señor. Y lo que está diciendo aquí es: hay cosas naturales que la iglesia tiene que aprender a hacer en el momento que toca. Cuando hay que trabajar, trabaje. Cuando esté en el trabajo, délo todo en el trabajo. Sea de esas personas que son diligentes en su trabajo. Cuando esté en su casa y sus hijos lo necesitan, délo todo con sus hijos. Cuando esté con su esposa, délo todo con su esposa. Cuando esté en la iglesia, délo todo en la iglesia. Cuando le toque servir, délo todo sirviendo. Cuando le toque dedicar el día del Señor como lo está haciendo hoy, délo todo. Entonces tenemos que aprender a administrar. Por eso dice: hey, todas durmieron y está bien. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que unas se fueron a dormir habiendo hecho cosas que las otras que también se fueron a dormir no hicieron. Entonces el problema está en que durmieron de forma diferente. Algunos se fueron a acostar. Mire, hay gente que se va a acostar y no se prepara para el día siguiente, y desde que abren los ojos su vida se vuelve un desastre. Porque hay cosas que se preparan el día anterior. Yo por lo menos tenía un problema, lo conté hoy en la mañana, me pasó ayer. Toda esta semana anduve con el tanque de gasolina que se me encendía la luz amarilla de que el tanque estaba vacío. Y le anduve echando. Hubo un tiempo que yo vivía llegando a la gasolinera con las completas. Yo venía de Diriamba, y cuando venía ahí por la Casa Colorada, aceleraba, y ya cuando iba, ya casi yo sentía que me iba a quedar sin gasolina, y yo le hacía adentro del carro así. ¿Quién se ha quedado sin gasolina aquí? Déjame ver su mano. Me vas a decir que nunca le has hecho así adentro. A ver, levante la mano lo que le han hecho así. Y vos crees que iba a avanzar. Pero qué cosa, ¿verdad? Vos sentís que le hace toc, 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 y cuando le está haciendo así, vos le hace. Entonces yo sé lo que es levantarse estresado porque tenés que estar temprano, y te levantaste con la completa, y a esa hora saliste, te montaste en el vehículo, y resulta ser que hay un choque y te atrasa, y que hay aquí, y que suceden varios, y pareciera que justo el día que necesitas estar más temprano es cuando todo esto pasa. Y todavía no tengo gasolina. Y llegas a la bomba y hay una fila. Y el bombero no te vuelve ni a ver.
y tu día se armó un desastre porque no preparaste el día anterior. Entonces ayer que yo le digo a mi esposa, vámonos para la casa, me quería ir a la casa, y con la luz encendida, no, yo en mi mente dije, llego y mañana puedo salir, y cuando salga paso por una gasolinera, me da chance. Pero inmediatamente el pensamiento, y si tenés una necesidad en la noche para salir rápido, ¿qué vas a hacer? Porque tendrías que bajar a buscar gasolina primero. Perdés 15, 20 minutos. Entonces dije, no, vamos a acabar con este problema ahora mismo. Y fui a llenar el tanque que tenía rato de no llenarlo. Y le dije a mi esposa, de aquí en adelante hasta la mitad, no baja más. La diferencia es cómo nos vamos a dormir. Porque todos vamos a tener que dormir. Todos vamos a tener que comer. Todos vamos a tener que trabajar. Todos vamos a tener que lidiar con las cosas de la vida. Todos. La insensatez está en no prepararnos para algo que nosotros sabemos que se va a cumplir. Esa fue la insensatez de las viudas, de las vírgenes. El problema que ellas tenían es que como el esposo se tardó, todas cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche, ¿cuándo? A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y entonces se despertaron las 10 vírgenes, porque las 10 que estaban durmiendo. Y la iglesia puede y debe de hacer lo que tiene que hacer desde un sentido natural. Lo que no puede es estar dormida espiritualmente. Y cuando llega el novio, entonces salen las 10. Pero se dan cuenta, dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora que arreglas tu lámpara, te das cuenta. ¿De qué te das cuenta? Que no tienen aceite. Entonces vuelven a ver las insensatas a las prudentes y les dicen: dame de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En la iglesia no nos gusta escuchar estas cosas, porque cuando escuchamos la parábola, y la siguiente parábola es la parábola de los talentos. ¿Sabe lo que pasa en la parábola de los talentos? En la parábola de los talentos dicen: quítenle al que tiene menos, porque aún lo poco que tiene, al que no es fiel le será. Qué bárbaro Dios. Pareciera a veces que nosotros somos más buenos que Dios. Interesante. Entonces yo vengo y digo, las insensatas dicen: dame de tu aceite, porque nos damos cuenta que no tenemos suficiente. ¿Qué diría todo el mundo? Ay. ¿Sabe cuál es el gran peligro que está viviendo la humanidad hoy? Que perdió la cordura y ya no tiene sentido nada más que lo emocional. Y hoy están apelando a las emociones. Y por eso hay mucha gente confundida, porque perdieron la razón, entraron en una locura. Y hoy te presentan películas que te tocan las emociones para desviarte de la verdad de Dios. Están enviando mensajes que tocan las emociones para desviarnos de Dios. Y no me sorprendería que alguien oiga eso y al oír esta parábola juzgue mal a Dios,
pero lo juzga desde las emociones, lo juzga de la insensatez, desde la irresponsabilidad. No queremos asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Y queremos un Dios que, a pesar de nuestras malas acciones, malas decisiones deliberadas, Él venga y nos resuelva todo. Y el Señor lo que quiere es gente que entienda y tenga un alto sentido de responsabilidad. Que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, pero Él requiere que nosotros seamos esforzados en nuestra debilidad, que busquemos su ayuda en nuestra debilidad. Nunca es que simplemente nos sentemos y esperemos que Él haga. No, nosotros trabajamos juntamente con Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Sin Él y fuera de Él no podemos hacer nada, pero tenemos que hacer algo. Entonces ahora viene y le dice: dame de tu aceite. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, en el momento que estamos emproblemados, nosotros queremos que todo el mundo salga a nuestro rescate. ¿Saben qué queremos? Que todo el mundo sacrifique lo de ellos por nosotros, porque si no, no sos cristiano. Y una cosa es la generosidad, una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la irresponsabilidad de uno, que puede llevarlo a matar al otro. Tiene que haber un entendimiento de esto. Hay personas que hoy en día están siendo muy negligentes en muchos aspectos de su vida, y cuando las consecuencias vengan, esperarán que todo el mundo corra a dejar todo lo que ellos tienen como responsabilidad para resolvernos el problema nosotros. Y creo que debemos de estar ahí para la gente, pero nunca usted va a salvar al hijo de otro poniendo a su hijo en peligro. Nunca usted va a salvar el matrimonio de otro poniendo en peligro su matrimonio. Nunca usted va a salvar el negocio de otro poniendo el negocio. Usted tiene que entender que necesitamos nosotros ayudar, pero no van a ser dos fracasados. ¿Se acuerda cuando el consejo que le da Jetro a Moisés? Le dice: Moisés, si tú sigues atendiendo al pueblo de la manera, van a perecer ellos y vas a perecer tú también. Entonces le dice: dame. Y él le dice: no. Mire lo que le dice: más las prudentes. ¿Saben por qué era? Hasta aún en esta respuesta eran prudentes. ¿Saben cuál es la prudencia? La prudencia es esta. Permíteme. Tú tienes una necesidad. ¿Recuerda la definición de prudencia? Es ver acontecimientos con anticipación que pueden traerte un daño y acomodar tus acciones de tal manera que eso no te acontezca, que no tenga que pasar por eso. La prudente dice: ok, el novio viene, yo le tengo que salir al encuentro, yo tengo aceite, a ella se le está acabando, pero si yo le doy a ella de lo que yo tengo, ni ella ni yo vamos a poder entrar. Entonces le dice: ve y ve a los que venden. Dice: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Y aquí hay un principio en esto. ¿Cuál es el principio? Solo tú puedes cultivar tu aceite. Nadie te puede imponer mano para llevarte a una relación de intimidad con Dios. No hay oración que pueda sostener tu intimidad con Dios de otro. Es insustituible. Yo quisiera como cuando uno le dice a alguien: anda, haceme el examen y pasa por mí, te pago. Yo pagaría. Le pagaría como a 5 para que cultiven aceite y así tener bastante. Solamente tú
Y qué bonito verlo. Ustedes son un matrimonio así de juntitos, apapachados, así, qué lindo. Pero cuando se trata del aceite, por muy apapachadito que estén, el de ella es de ella y el tuyo es tuyo. Somos una sola carne. En esto no hay nada de eso. Lo de ella es mío y lo mío. No, señor. Es un asunto personal. No hay raya en esto. No se pasa. No se pega. Se cultiva de manera individual. Y vamos a tener que abrazar esto. Aunque nos moleste, aunque nos guste, aunque nos fastidie. Porque hay momentos que podemos sentirnos así. Incómodo, inconforme. En el corazón estamos peleando con esto porque quisiéramos que no fuera así, e inconscientemente tenemos esa expectativa. Por eso es que usted puede venir aquí y juntos cultivamos aceite. Pero si usted no cultiva el suyo y se va y no cultiva, esto no es suficiente. Esto es importante, pero no es suficiente. Y por eso es que hay algunas lámparas que se apagan durante la semana y tienen que venir el domingo. Y en algunas ocasiones, incorrectamente, poniendo un peso de responsabilidad sobre alguien que haga algo en el altar. Y hay gente que se molesta. Ay, no recibí nada hoy. O sea, hey, nosotros colaboramos y queremos colaborar, pero no soy el Espíritu Santo. Juntos podemos hacer cosas, pero el único que puede dar aceite es el Espíritu Santo. Yo no te puedo transferir nada de lo mío, así como en mi relación con Dios, y tú no me la puedes transferir a mí, ni alguien allá me la puede transferir a mí. Si no, créanme que ya hubiera ido a buscar yo. Y esa es una de las cosas que he tenido que aceptar, y que usted la tiene que aceptar, y que tiene que saber que su combustible, su tanque, anda de acuerdo a lo que usted ha cultivado. Y si siente que está desanimado, y si siente que no le interesan las cosas de Dios, que ha perdido el interés. Hay gente que ha perdido el interés, que ni fa ni fu, no le da igual la iglesia y le da igual no la iglesia, le da igual orar y le da igual no orar, le da igual leer la palabra y le da igual no leer la palabra, le da igual beber en santidad y le da igual decir cualquier cosa, le da igual levantar un falso y una calumnia, le da igual la envidia, el celo, la contienda, los chismes, le da igual. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay ausencia de aceite y te da igual. Dios te sigue llamando virgen. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Pero tú y yo nos hemos posicionado en un lugar donde nos estamos negando a ser sensatos. Hoy por lo menos necesitaríamos irnos de aquí sabiendo de que si para mí los asuntos de Dios no causan ningún interés, no es un asunto de que la iglesia no tenga programas, no tenga esto, no tenga el otro, que no se haga aquí. En realidad deberíamos de llegar a la conclusión de que hay algo en lo cual yo no estoy cultivando mi propio aceite. Y eso es clave. Entonces fíjese bien, no era carencia de aceite, no era carencia de dinero, no era carencia de no saber dónde estaba el aceite, era simplemente insensatez. Sabían dónde comprar aceite, sabían dónde estaba el aceite, tenían el dinero, y en el momento que quisieron obtenerlo, lo fueron a obtener. Que Dios nos ayude, porque cuando tenemos trabajo parece que no necesitamos aceite. Cuando todo está bien en el matrimonio parece que no necesitamos aceite.
Cuando todo está bien en la salud, parece que no necesitamos aceite. No hacemos ningún esfuerzo por el aceite hasta que algo acontece que ya no nos queda otra cosa que ir a buscar aceite. ¿Por qué somos así? Y me incluyo, y soy el primero. ¿Por qué tienen que ocurrirnos cosas? ¿Por qué no mantener el aceite cuando todo está bien? Si tenés el dinero para comprarlo, tenés el tiempo para comprarlo, sabés dónde comprarlo, y si querés irlo a comprarlo, podés ir a comprarlo. Estoy hablando de estas mujeres que lo fueron a conseguir, porque si usted mira al final en el verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Vinieron, ¿por qué? Porque ya habían encontrado aceite. O sea que cuando quisieron, lo encontraron. El asunto es que cuando no quisieron, no hicieron nada, hasta que se vieron en una situación grave. El esposo estaba ahí y la puerta se estaba cerrando. Yo siempre digo, no es lo mismo meterte en un pleito con Dios a tu lado que meterte en un pleito y dice: Señor, ¡ay! ¡Vení! No es lo mismo. Oye, Vladimir, vení, ve. Corre, subí. Vení. Corre, sí, Eric, corre, vení. Yo una vez andaba en una fiesta con el pastor Vladimir. Párate aquí, Vladimir. Párate aquí, Eric. Pegado a Vladimir. No tan pegado. Ahí. Y yo me acuerdo que yo estaba peleando. Ustedes saben que con mi altura doy miedo. Pero yo estaba peleando y tenía a dos amigos de ese porte atrás. Y entonces yo me acuerdo que le dije: ¿qué? Y el otro contestó, porque estaba Vladimir, y es así. Y entonces el otro, así, literal, le dice: no es con vos, es con él, le dice. No te metas, le dice. Y entonces yo cuando lo miro, yo más gallito, ¿ah? ¿O no? ¿Ah? Cuando tenés quien te respalde, más gallito. Entonces me acuerdo que me decía: calmate, me decía, calmate. ¡No! Más insolente. Y me acuerdo que me ponen aquí atrás. Y desde aquí atrás yo: ¿qué? Qué ilustración más fea. Escuche, no es lo mismo estar con Él que tenerlo que ir a buscar. Cuando estamos bien, hay que asegurarnos. Y si nos agarra movido, podemos recurrir a Él. Pero si tuvimos que coger, no es mejor estar bien. Yo me he cuestionado eso. Digo yo: no, yo quiero estar bien posicionado. Porque llegaron a esa hora. ¿Sabe qué es la desesperación? A esa hora es la desesperación. Señor. Y viene la gente y te habla y te dice: pastor, estoy orando y siento que no me oye. Cuando se cultiva el aceite, que representa intimidad con el Espíritu Santo, a la hora estás habituado a escucharlo. Usted sabe lo desesperante que es cuando se te viene el problema encima y has estado descuidando tu aceite y se te viene el problema encima y es ahora: Dios, ¿dónde estás? Dice la gente: no sé, no oigo. No, desde hace rato no estás oyendo. Solo que no habías tenido la necesidad de oírlo según nosotros. Desde hace rato no estás queriendo oír su voz.
Solo que ahora la necesitas y quisieras reconocerla en medio de las muchas voces. Y se vuelve difícil. Aprendemos a escuchar a Dios todo el tiempo. Eso se cultiva en la intimidad. Por eso el Señor no le reprochó el aceite. ¿Sabe lo que le reprochó? No tuviste suficiente aceite y por eso no me conociste. El problema es que no me conociste. Fíjese que nunca le reclama del aceite. Cuando regresan, nunca le reclama del aceite. Lo que le reclama es: no los conozco. Nunca se me presentaron. Nunca tuvimos una relación. O sea, el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros. Lo primero que hace, nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero también nos lleva a conocer al Padre, nos revela al Padre. Cuando nos perdemos esa relación con el Espíritu Santo, nos estamos perdiendo el conocer al Padre. ¿Y cuál es la vida eterna? Que lo conozcamos cuando ya comenzamos. Hermanos, ya comenzamos a conocerlo. Si usted se llama evangélico, si usted se congrega fielmente en una iglesia, si usted sirve como líder, si usted ayuna y si usted lee la Biblia, pero en realidad no lo está conociendo a Él, es conocerlo a Él. Ya comenzó esa vida eterna. ¿Qué quiere de sus hijos? Que lo conozcan. Hoy en la mañana estaba orando por un muchacho y decía: Padre, que te conozca, que lo visite, que te le presente, que hagas algo sobrenatural, que le conozcas en sueño, que le conozcas en medio de la adoración, que le conozcas cuando estás adorando, tengas experiencia con Él, cuando estás orando, tengas experiencia con Él, cuando estás leyendo la Escritura, tengas experiencia con Él, que aprendas a escuchar su voz. La Biblia dice: mis ovejas oyen mí. Tienes que conocer la voz. Tenemos que conocer la voz. Nuestro anhelo debe ser conocerlo a Él. Amén. La insensatez fue descuidar eso. Y en el momento que el esposo llegó, no estar preparado. Esto habla de los tiempos finales. ¿Cuándo serán? No sé, pero ¿qué nos corresponde hoy? Conocerlo a Él. No descuidar esto. Viene aquí y tiene esto en mente. Anda allá y tiene esto en mente. Va a orar, tiene esto en mente. Va a ayunar, tiene esto en mente. Todo lo que hagamos tiene que dirigirnos a conocerlo a Él. Y nosotros podemos estar haciendo muchas cosas para Él sin querer conocerlo a Él. Y el aceite representa lo que hace que esta lámpara tenga sentido. Sin aceite es solo un instrumento, un pedazo de metal, de madera, de vacío, lo que usted quiera llamarla. No somos nada. No tiene nada. ¿En qué nos vamos a enfocar hasta que Él venga? En que haya aceite.